Vémonos a un vídeo, vémonos a mi canal, vémonos a Trek para todo. Hoy estamos con el Maverick Quantum Flux, o en este caso con sus amortiguadores. Que habíamos tenido un pequeño fallito y es que no nos había grabado, así que ya hemos empezado. Pero no pasa nada porque vamos a dejar este aquí colgando para que se nos vacíe del aceite y vamos a coger un momentito otro amortiguador. A ver, quítame esto, por favor. Ahí. Más que nada porque quiero enseñaros cómo se hace todo el desmontaje, así que vamos a coger otro amortiguador. Y como podéis ver, es muy sencillo, un tornillo y otro tornillo. Tiene dos tornillos que simplemente los quitamos. En este caso vamos a hacer los traseros. Tenemos aceite que hemos comprado ayer en nuestra tienda y como podéis ver nos ha cambiado la marca, aunque en realidad nos sigue siendo el mismo precio, son 4,50 € cada uno. Y estos son los XTR, en principio es aceite de silicona pura, 100%, 800 y 500. Aceite de silicona no ataca a ningún componente de plástico, de hecho es el mismo compósito que suele llevar el aceite de silicona 100% pura, la de los bebés, la que tanto le ponemos en el culete cuando están escocidos, etcétera. Es aceite de silicona con algún componente como aloe vera, etcétera, para evitar un poquito el escozor, pero es exactamente lo mismo. Y la ventaja que tiene es que no ataca a ningún tipo de material. Quitamos el tornillo de arriba y el inferior, y con eso ya tenemos. Lo que estaba comentando, ya he quitado el anterior, lo que estaba comentando, que en este caso, como es un coche de segunda mano, aunque también os lo recomiendo si es un coche nuevo, que os hagáis un poquito a vuestras preferencias. En este caso, pues el señor habrá hecho eso precisamente, pero para nosotros, para el uso que nosotros le queremos dar y para lo que nosotros entendemos, el aceite que tiene es demasiado duro y es algo bastante raro en mí que yo diga que es demasiado duro, porque me gusta por lo general una suspensión dura. Como ver, sale el amortiguador entero, ya podemos apartar el coche. Tiene amortiguadores. Y vamos a ir al desmontaje. Para abrir el amortiguador vamos a ir tirando el muelle para atrás, tiramos del muelle un poquito para atrás y quitamos el capuchón inferior y de esta forma ya el muelle nos sale entero. Ahora, nosotros para cambiar simplemente aceite, como no tiene ninguna fuga por ningún lado, pues no nos complicamos en desmontar el resto, ni el vástago ni nada, que se podría hacer un momento dado desmontar el vástago si fuera necesario, quitando la tapa inferior, la superior, etcétera. Pero nosotros en principio no nos vamos a complicar, pero no nos vamos a complicar sobre todo porque no lo consideramos ahora mismo necesario en estos amortiguadores, pero sí que hemos tenido alguno en el que sí lo hemos hecho. Aquí lo mismo, tenemos el capuchón con su membrana y vamos a vaciar el aceite. Y aquí vamos ya a darle la vuelta a este, que viene muy bien tener un pequeño stand de estos porque encajan los amortiguadores según en cuál, y entran perfectamente y se sujetan horizontales. Vamos a vaciar y podéis ver, espero que se aprecie bien las imágenes, lo espeso que es. Pues a mí esto me parece casi un aceite diferencial. Estoy hablando de un aceite bastante denso. Yo digo que es un 8000 así. Sí, posiblemente un aceite muy muy denso. De hecho, una de las cosas que hemos notado en el coche es que iba muy rebotón. No solo Muchísimo. rebotón, sino que en los saltos, cada vez que saltaba sonaba como no hacía nada. ¿Vale? Entonces vamos a lo mismo, vamos a dejar vaciarlo un poquito. Y el problema que tenemos también otra vez con el Maverick es que realmente nos encontramos con que no tenemos realmente ninguna referencia real de qué aceite utilizar en estos amortiguadores. Entonces, ¿qué ocurre? Que podríamos utilizar desde un 200 a un 800 sin saber exactamente cuál es. Hemos indagado un poquito en los foros y en los foros todos más o menos coinciden en utilizar entre un 400 y un 900. Eso nos da un poquito de margen, digamos, de diferencia. Teniendo en cuenta que a nosotros nos gusta relativamente duros los amortiguadores, voy a probar primero con los 800, aceite 800, pero
Pero esto no es matemático, o sea, no quiero que ahora, porque yo utilicé el 800, todos utilicéis un 800 en este coche, si es que lo vais a hacer con él. Eso es simplemente una vía orientativa de lo que nosotros vamos a hacer, y si vemos que el coche nos va muy duro, pues probaremos con un 500, con un 600, con un 400, hasta que demos con el ajuste óptimo de lo que sería el aceite y el rebote que queremos y el comportamiento que buscamos. Nosotros queremos un rebote moderado, ¿vale? Queremos que el coche tenga freno en retención, no demasiado en compresión, pero lo suficiente para que no choque con el asfalto de forma continua, sino que realmente haga un poquito de freno, pero que a la vez permita un movimiento libre de la suspensión abajo y arriba con el mismo peso del coche. Eso es el objetivo que nosotros buscamos cuando ajustamos una suspensión. Entonces, como os he dicho, vamos a utilizar el 800. Yo os voy a decir, yo lo lleno prácticamente hasta arriba, en este caso va con una membrana, pero yo suelo llenarlo bastante hasta arriba, y como vais a ver, el 800 es mucho más líquido, así que puede que incluso nos quedemos un poquito tal. Dejo un poquito de espacio, no lo lleno del todo hacia arriba. No, yo creo que va a ir muy bien. Vamos a limpiar también un poquito la membrana, porque también tiene restos de aceite, para que no nos contamine el aceite nuevo, o no tengamos la mínima contaminación. La colocamos en su sitio. Siempre mucho cuidado con las membranas, ¿vale? Que es muy delicada y se puede perforar muy fácilmente, y no nos interesa que se nos perfore. Y realmente ya tapamos, ¿vale? Tapamos con mucho cuidado. Se nos puede derramar un poquito de aceite, dependiendo si nos hemos pasado o no. Yo lo suelo llevar extendido, porque yo quiero que haga un poquito de efecto muelle. Igual que los coches, de verdad, si tenéis un amortiguador nuevo, veréis que viene comprimido y viene sujeto con una especie de soporte de cuerda, esta de nylon, y viene comprimido. El nivel aquí siempre es delicado. A mí me gusta que esté cerca del borde, unos 0,5, 0,7 milímetros, y que haga una forma así un poquito cóncava, quiere decir, que haga una forma hacia abajo, ¿no? Ya lo he explicado en algún otro vídeo. ¿Y qué conseguimos con ello? Pues conseguimos esto. El amortiguador hace todo el recorrido, pero si os fijáis, comprime la membrana, el aceite sube hasta la membrana, la comprime, aprovechamos el gas, convertimos el amortiguador en un amortiguador de aceite y gas, como en un coche normal, que ya os digo, en un coche normal esto nos viene comprimido. Si alguna vez habéis estado en un taller, o si no, algún taller de confianza, le preguntáis, y cuando soltáis, hace exactamente esto. Bueno, si le quitamos precarga, yo creo que ahí va bien. Vamos a terminar los 4, vamos a utilizar el 800, que yo creo que va a ir bastante bien. Una cosa, estos amortiguadores, tráeme los del Cobra. Son idénticos a los del Cobra, prácticamente son idénticos, es el mismo que viene del Cobra de serie. Pero el muelle es bastante más duro, aunque parezca que no, el muelle sí es bastante más duro, aunque el cuerpo del amortiguador, la rosca y tal, es idéntico, lo único que en el Cobra viene en plata y en el Maverick viene en dorado. Aquí podéis ver una comparativa. Viene con prácticamente la misma medida, a la misma distancia, es el mismo tipo de amortiguador, viene con alguna pequeña diferencia, pero este tiene un muelle mucho más blando y este es bastante más rígido. Si os fijáis en el amortiguador del Cobra, ¿vale? Este que tiene algo más de aceite, este se ve que tenía algo menos. El comportamiento es bastante decente. Tened en cuenta que aquí el muelle no está comprimido, este ya tiene algo de compresión. Si lo quitamos del todo, pero aún así el muelle se nota más duro, el del Maverick, que el del Cobra. Nada. Aunque este me gusta más la retención que tiene este. Que podéis ver que cuando sube más suave. Y este sube demasiado brusco. Así que vamos a jugar un poquito más con el nivel y lo vamos a montar. Ahora volvemos cuando lo tengamos montado. Bueno, aquí quiero que veáis la diferencia. Hemos montado y hemos hecho los traseros, pero todavía no los delanteros. Entonces voy a hacer un pequeño vídeo voy a comprimir varias veces la parte de trasera, para que veáis cómo reacciona con el aceite 800 y con el aceite con el que venía cuando lo hemos comprado en la parte delantera. Podéis ver que va suave, baja, sube perfectamente. Es cierto que hemos tenido que comprimir un poquito el muelle, el coche es bastante pesado,
El coche ahora absorbe, podéis fijar cómo cae, se hunden y vuelven otra vez despacio los amortiguadores a su sitio, pero con la velocidad adecuada, no es muy lento. Y si miramos la parte delantera, que es como nos venía, podéis ver que ni hunde, o sea, rebota. Y si lo hundimos, se queda como pillado abajo, y es por el aceite. Tarda muchísimo, es tan denso que tarda muchísimo en subir la suspensión. Y no termina de subir del todo, aunque le metamos más compresión, aquí le falta, pero es realmente el aceite el que hace el efecto. Entonces vamos a proceder también a cambiar los delanteros. Y ya os digo, de momento el 800 habrá que probarlo en marcha, pero me parece bastante acertado como aceite para este coche. Bueno, hasta aquí. De momento aquí, ya os digo, no he llegado a probar el 500, pero el 800, mucha gente me ha aconsejado entre 500 y 700 incluso. El 800 es bastante recomendable, ¿eh? Yo creo que va muy bien con el 800 en este coche, con los amortiguadores que trae de serie. Se nota mucha mejora. También os digo, no sé con qué aceite venía de serie, dudo, y yo os lo digo porque he estado mirando el coche en la tienda, y cuando yo comprimo el coche de la tienda no es tan duro como esto, así que creo que o le han hecho un mantenimiento previo o lo que sea, pero es muy duro, demasiado duro para mi gusto. Yo lo he notado incluso en mi patio, que es hormigón impreso, que el coche iba a botecitos, iba rebotando, ¿no? Era casi imposible llevarlo bien recto porque iba rebotando. Y con esto yo espero que estas pequeñas amortiguaciones las consiga absorber. De hecho, si os fijáis la diferencia, de aquí no absorbe, y si le doy la vuelta, aquí ya tengo esta pequeña absorción de los microbaches, con lo cual espero que mejore mucho. Vamos a hacer los delanteros y os haremos un vídeo de cómo se cae y cómo, bueno, ya se nota de atrás. No quiero hacer mucho aquí en la mesa de cristal, pero ya notáis cómo sube y baja de atrás. Yo creo que se puede apreciar. Ya. Bueno, al final hemos conseguido un compromiso bastante bueno. Como vais a ver, el coche hunde, recorre bien suspensión. Hay una cosa que a mí no me termina de gustar, y es que, si os fijáis, no termina de acabar el recorrido del amortiguador. O sea, no hace tope, el tope lo hace esta chapa de aquí, que es la que toca en el suelo. Pero bueno, hemos conseguido un equilibrio bastante interesante. El coche ya no hace cosas raras, ya no rebota. Y ya os digo, me imagino que será capaz de absorber bastante bien. No sé si os lo podéis apreciar bien en la imagen, pero de cómo era antes, ahora pues tiene capacidad de absorción, de movimiento, y me imagino que la estabilidad también será bastante mejor. De hecho, vamos a salir a probarlo, pero ya os digo. Con una batería de Volvo. Ya os digo que la absorción ha mejorado muchísimo. Antes era directamente rebote y ha mejorado mucho. Son bastante buenos. Está grabando, ¿no? Bueno. Podéis ver que ya no rebota, absorbe los saltos. Intenta grabar bien el aterrizaje, sobre todo, ¿vale? Mucho mejor. Ya no tiene ese rebote tan radical, ni esa entrada al salto tan radical que te levantaba y te mandaba directamente hacia atrás. Mucho mejor, joder. Pero mucho mejor. Muy contento con la solución, ya os digo. El 800, a mí, tengo que probarlo un poquito más a fondo, pero me parece un aceite bastante bueno para este coche. Bueno, es que utilizamos en la mayoría de nuestros coches, ¿no? ¿Verdad? El 800 o un 1000 en el caso del 12428, pero más que nada porque el tipo de amortiguadores que lleva unos orificios muy grandes, pero en la mayoría que tiene unos orificios similares, este absorbe ahora de maravilla y no llega a tocar el suelo con el chasis. En estos saltos no llega a tocar. ¿Has visto? No, ha tocado con la rueda. No, pero no llega a tocar con el chasis y lo ha absorbido. Es mucho más blando, es mucho más controlable, ha mejorado la estabilidad.
Muchísimo, muchísimo, vamos. Una maravilla. No sé si a lo mejor con un 700 que me han recomendado por ahí puede que mejore un poquito más. Mejor lo probamos en un futuro, pero con el 800, comparado con el 3000, 5000 que llevaría cuando nos lo dieron, la verdad es que la mejora es importante, muy importante, ¿eh?